Entonces, continuando con el tema de las memorias, pues habíamos visto diferentes clasificaciones. Esta era la agenda de la clase pasada. Ya nos faltan pocos puntos para terminarla. Donde vimos que era una memoria, memorias de tipo de acceso aleatorio RAM. Veíamos que teníamos que considerar unos tiempos para lectura y escritura. Y en las operaciones de lectura y escritura hay diferentes tipos de memorias RAM. Eh, Ahora vamos con el tema de memoria de solo lectura y tipos de memoria ROM. Entonces voy a adelantar. Digamos que cada una de esas memorias lo que es un arreglo en donde cada posición me va a guardar una palabra de determinado tamaño, ¿sí? Y esa palabra como tal lo que son bits ahí guardados y debo identificar a través de una dirección cuál es esa palabra en qué posición está, de tal manera que yo pueda hacer una lectura o una escritura en esa posición. Para realizar esa lectura, esa escritura, tengo que seguir un protocolo para respetando unos tiempos, los tiempos de lectura y los tiempos de escritura. ¿Ok? Eh, Además de eso, necesito diseñar, entonces, si yo quiero llegar a cada una de esas posiciones de operaciones de lectura y escritura, yo necesito diseñar un circuito, ¿sí? O necesito utilizar un circuito, dependiendo pues, de lo que esté haciendo, de tal manera que yo pueda identificar cada una de las posiciones. Entonces, si digamos tuviéramos una memoria que solo tuviera 16 posiciones, podemos utilizar un circuito como estos, en donde decodificamos una señal que va a entrar, ¿sí? Con los 4 bits, y le vamos a decir si está en el bit 000 A, B, C y D son 0, vamos a utilizar la posición 0. A, B, C y D están A, B, C en 0 y D en 1, vamos a la posición 1. Entonces vamos así traduciendo cada uno de estos bits y nos va diciendo a qué posición de memoria estamos. Podemos considerar un caso en el que, digamos, una memoria es mucho más pequeña de la cantidad de bits que nosotros podemos manejar. Digamos que tendríamos así a una escala muy pequeña una memoria solo de 4 posiciones. Pero yo tengo un decodificador aquí que me está cambiando esto a 16 posiciones. Pues yo únicamente utilizo 4 líneas de estas y tendré la posibilidad de colgar otras memorias de 4 posiciones de tal manera que mi circuito la soporta, es decir, puedo llegar a más direcciones, ¿sí? Entonces eso es importante debido a que yo podría expandir la memoria de mi sistema, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, considerando un sistema de una memoria de tamaño de palabra de 4 bits, ¿sí? Tenemos un tamaño de palabra, recordemos que hablábamos que las memorias, bueno, tenemos cada una de las posiciones en ese arreglo, pero además de eso tenemos el tamaño de la palabra, y es muy importante saber cuál es el tamaño de la palabra que estamos guardando, si es de 8 bits, de 16 bits, de 32, ¿sí? Entonces, normalmente no vamos a encontrar una de 4 bits porque pues son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, pero digamos que para efectos académicos, considerando una memoria de 4 bits con capacidad de almacenar 4 palabras, el circuito equivalente sería el siguiente. Entonces, este sería el circuito que me permitiría controlar esa memoria. ¿Qué tengo acá? Tengo cada una de las palabras, ¿sí? Palabra 0, palabra 1, palabra 2, palabra 3. Tengo aquí mi controlador de direcciones donde le voy a decir, oiga, vaya y actíveme la palabra 0, vaya, actíveme la palabra 1, vaya, actíveme la palabra 2, vaya, actíveme la palabra 3. Además de eso, veíamos que necesitábamos unas señales en la lectura y escritura. Tenemos un enable de la memoria, ¿sí? Esto muchas veces puede hacer parte de esa misma entradas de direcciones, entonces digamos que es un bit más en donde estoy colocándole, oiga, actíveme esta memoria, ¿sí? Y además de eso necesitamos una señal de lectura y escritura, ¿sí? Que le digamos, oiga, va a leer o va a escribir. Entonces, por un lado, tenemos aquí nuestra data de entrada y por otro lado tenemos nuestra data de salida. ¿Listo? Eh, de esta forma podemos construir ese controlador de esa memoria en ese decoder y cada una de estas posiciones me va a guardar uno de los bits. ¿Sí? Cada una de estas posiciones, lo que tenemos aquí es el arreglo como tal de la memoria. ¿Sí? Este es el decoder que nos va a traducir la información para activarnos cada una de las palabras y este es el arreglo donde aquí en esta primera posición tendremos una palabra de 4 bits,
Aquí tendremos la siguiente palabra de 4 bits, aquí la siguiente palabra de 4 bits y aquí la siguiente palabra de 4 bits. ¿Listo? Se pueden hacer cosas como las siguientes, digamos, ok, yo únicamente tengo una palabra de 4 bits, pero pues mis números son de 8 bits, es decir, quiero un carácter como un ASCII, digámoslo así. Y no sé si han escuchado, o creo que ya hemos hablado del código ASCII en algún momento. Me voy a poner acá. Sé que lo han manejado porque en programación algo hicieron con el código ASCII. Entonces tienen una información como esta. Entonces, un código ASCII que era, tenemos cada uno de los, que tenemos una representación de cada uno de los caracteres que tenemos en nuestro computador. Esa representación está dada por un hexa que ya sabemos que un hexa está conformado por dos números, perdón, por un número que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos dos hexa. Cada uno de esos A, B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos representan solo 4 bits. Entonces, eso quiere decir que un, un ASCII, pues entonces está representado por 8 bits. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría tener que, si quiero guardar, digamos, uno de esos caracteres, lo que hago es eh, guardar la primera parte del ASCII aquí, los primeros 4 bits de los 8 que tengo y los segundos 8 bits acá. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que saber cómo los almacené para decir, oiga, esta es la parte más significativa y esta es la parte significativa. De tal forma que si yo voy a guardar este número hexa 20, no guarde primero el 0 y luego el 2, ¿sí? O sepa que donde guarde el 0 es mi parte menos significativa, no guarde el 2 el más significativa porque no voy a obtener un espacio, digamos así, una representación de un espacio, sino que tendría aquí el 0,2 sería ¿cuál? Sería este decimal, sería inicio de texto. Entonces sería otro tipo de carácter. Digamos, yo quisiera guardar la W 57, ¿sí? Y si por alguna razón guardé mis bits al contrario, estaría leyendo el 75 y el 75 en vez de una W es una U, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta ese tipo de características. Pero yo sí podría guardar, digamos, en una misma memoria, dividir la información porque pues como tal son bits, son mi representación en bits. ¿Listo? ¿Qué otros tipos de memoria? Entonces existen diferentes tipos de memoria entre los cuales se encuentran memorias RAM, ¿sí? En donde acceder a los datos va a depender de la dirección de entrada. Tiempo de acceso de esos datos va a ser siempre el mismo, debido a que no se requiere de completar un ciclo para la lectura, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener el mismo tiempo de acceso. Y tenemos memorias de acceso secuencial. La información almacenada no es accesible en cualquier momento, pero sí se puede acceder a ella en un cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos esas diferencias. La RAM siempre vamos a acceder a ella, siempre podemos llegar y buscar la dirección y acceder a ella, pero en las secuenciales no podemos tener ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, un disco magnético o una cinta es de este tipo. ¿Sí? Un disco magnético, tenemos un disco, solo digamos que en cierta posición del disco tenemos la información. Si comenzamos a leerla y está girando el disco, pues tenemos que esperar a que vuelva y haga todo el proceso, todo su proceso secuencial para nosotros llegar hasta esa posición de memoria. ¿Listo? Entonces por eso puede ser un poco más lento. ¿Sí? Por el contrario, pues la memoria RAM es un arreglo y yo lo que voy a hacer es cambiar mis bits e ir a la posición de memoria determinada. ¿Sí? Eso no va a implicar que yo tenga una demora en la lectura, o más que una demora, no. Siempre va a tener una demora. La cuestión es que los tiempos no van a ser distintos, sino que siempre a cualquier posición de memoria yo me tengo que demorar lo mismo para traer la información. Por el contrario, en la memoria secuencial no. Lo que pongo ahí, disco magnético o una cinta. Una cinta es, por ejemplo, un cassette, ¿sí? Tenemos un cassette, eso también es un tipo de memoria, ahí estamos guardando información, ¿sí? Yo sé que ahora los cassettes ya no son muy populares, pero digamos que ahí es una cinta magnética en donde se está guardando la información en ese cassette, ¿listo? ¿Qué otros tipos de memoria tenemos? Entonces, las memorias están divididas, las RAM están divididas en dos grupos. Entonces, tenemos unas que se llaman SRAM, ¿sí? Static RAM. Están compuestas por latch que les permiten almacenar la información siempre y cuando la memoria se encuentre energizada, ¿sí? Solo si la memoria está energizada, eh,
ella va a estar almacenando la información. Si el circuito por alguna razón se me desconecta o algo así, no va a estar guardando la información. Estas memorias son llamadas memorias volátiles, ¿sí? Y otras memorias que es Dynamic RAM, ¿sí? Estas contienen componentes pasivos, tales como condensadores, que permiten almacenar la información, ¿sí? La información son bits, ¿sí? Eso lo hemos hablado ya bastante. En este momento la información que tenemos son bits, que lo llevamos a una gran escala, debido a que tenemos componentes que ya permiten almacenar una gran cantidad de bits y que están permitiendo miniaturizarlos. Entonces, pero también lo podemos guardar de otra manera. Entonces, esos bits los podemos guardar, digamos, esos bits que son voltajes, ¿sí? Muchas veces son voltajes, la manera que lo estamos representando aquí son voltajes. Yo podría guardar ese voltaje en un condensador que permita tener la información. Se tiene un inconveniente al guardarlo ahí, debido a que estos pueden irse descargando, ¿sí? El voltaje, el condensador tiene asociada, digamos, si yo cargo un condensador a un cierto voltaje y lo dejo solito ahí parado, él se va descargando con el tiempo, que es lento el tiempo, sí, pero se va descargando con el tiempo. Luego es necesario refrescar los registros para cada cierto tiempo para recargar esos condensadores, ¿sí? Entonces tenemos que ir creando mecanismos para recargar esos condensadores. ¿Listo? Entonces tenemos los dos tipos ahí de memorias, Static RAM y Dynamic RAM. ¿Listo? Pues, los más utilizados son estas, llamadas de memorias volátiles, y las utilizamos mucho en nuestros circuitos como tal, de implementación de nuestros circuitos digitales que implementamos. ¿Listo? En los microcontroladores y eso van a utilizar ese tipo de memorias. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de memorias RAM que tenemos, las diferentes clasificaciones y cómo podemos acceder a sus posiciones, ¿no? Entonces, tomando, podemos acceder a través de la dirección de la palabra y lo importante es que podemos hacer la lectura y hacer la escritura, ¿sí? Reemplazar los valores, reutilizar esa memoria, ¿listo? Que es lo que más o menos hacen nuestros computadores con nuestra memoria RAM. Ellos van reutilizando esa memoria, ¿listo? Esas memorias siempre, todas las que estamos hablando aquí son finitas, ¿sí? Las posiciones son finitas, ¿sí? El cómo manejemos esas posiciones va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos, digamos, guardamos información de un GPS, ¿sí? Al descargamos información de un GPS, ¿listo? Vamos guardando un valor, vamos guardando otro valor, vamos guardando, cada una de la información la vamos guardando en una posición de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Puede que esa memoria se nos llene en algún momento. El GPS toma una muestra cada segundo. Entonces, si tenemos una memoria de 1024, entonces únicamente tenemos 1024 segundos, menos de una hora. ¿Listo? Vamos guardando. Si nosotros por alguna razón no calculamos bien ese tiempo y decimos que esa va a ser nuestra memoria de guardar información, pues lo que va a pasar es que esa memoria se va a volcar, ¿sí? Aquí me refiero con volcar. Yo voy a llegar a buscar una posición de memoria que no tengo. Entonces lo que va a hacer es sobreescribir, 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 ¿sí? O me va a generar algún error de un overflow, ¿sí? Eh, Diciendo, oiga, no hay la posición de memoria que usted está buscando, no hay nada que hacer, ya no hay dónde guardar. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo diseñe mi sistema digital, yo debo, y voy a utilizar memorias, yo debo considerar esos tamaños de información que yo voy a manejar. Nosotros en sistemas digitales, la idea de los sistemas que nosotros implementamos, digamos como para muestrear señales, para como tal hacer un procesamiento de esa señal, nosotros no estamos buscando guardar esa información. ¿Sí? No tenemos, nuestros sistemas digitales no son bases de datos donde estamos guardando información. No, nuestros sistemas digitales que estamos creando aquí es para implementar en sistemas, digamos, embebidos, en donde nosotros hacemos un muestreo, un procesamiento y tomamos una decisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy haciendo un controlador, lo que ustedes están haciendo en este momento, diseñando, que es el controlador para un motor, ¿sí? Que le van a controlar la velocidad. Su interés no es almacenar las velocidades con el tiempo, ¿no? Su interés es llegar, generar una señal de PWM, esa señal de PWM me va a mover ese motor necesita un decoder que me lea esa información y basado en ese decoder que me lea esa información yo voy a retroalimentar y voy a tomar una decisión sobre aumento la velocidad o disminuyo la velocidad dependiendo de la referencia que yo tenga, ¿sí? Entonces,
Esa es la idea. Nosotros no estamos almacenando, entonces, porque no habría suficiente capacidad, no tenemos suficiente capacidad. Uno podría decir, listo, pues yo le pongo una memoria como estas que comunico con USB, una micro SD. Sí, podríamos adecuar un mecanismo con una micro SD, pero esa no es nuestra prioridad. ¿Sí? Nuestra prioridad no es tomar esas muestras, sino que nuestra prioridad es con esas muestras utilizarlas para retroalimentar mi sistema y poder generar un control. Yo sí puedo generar dentro de mi sistema digital, digamos que una comunicación con una memoria de una tarjeta SD. Sí, y poderlo hacer, pero ahí ya tiene otros protocolos, ya funciona muy diferente como lo estamos haciendo aquí. Tiene unos que se llama FAT32 y eso lo van a ver en sus cursos posteriores. ¿Listo? Entonces, como tal, los sistemas digitales que estamos creando van a tomar decisiones como en tiempo real, ¿sí? Basado en la información que tienen. Puedo guardar alguna información, pero que me sirva para tomar la decisión como en tiempo real del proceso. ¿Listo? Listo. Entonces, continuando. Ah, bueno, antes de continuar, preguntas, dudas que tengan por el momento. No, señor, profe. Mm, Ok, sí, quería saber si estaban por ahí. Listo. Entonces, continuemos. Perdón un segundo. Entonces hablemos ahora de memorias ROM, ¿sí? Memorias de únicamente lectura, ¿sí? Es un dispositivo donde la información binaria es registrada de manera permanente, ¿sí? Son cosas que queremos básicas de nuestro sistema que no van a cambiar, ¿sí? La memoria debe ser programada por el usuario y esta será programada con el fin de configurar el patrón de interconexión necesario, ¿sí? Hablábamos cuando estábamos haciendo la descripción de cómo era un dispositivo lógico programable, un PLD, que nosotros llegábamos, teníamos en esos dispositivos, varios de esos dispositivos nosotros llegábamos, los quemábamos, es decir, los programábamos y esa programación no podía cambiar, ¿sí? Entonces ese dispositivo ya quedaba fijo con esa programación. Una vez establecida la configuración del patrón, se mantendrá aún sin estar polarizada. Y eso es algo importante. Entonces nosotros ya fijamos esa información ahí y por más de que el circuito se desconecte, pierda su energía, sí, es decir, que pierda su polarización, su batería no esté conectada, ella va a seguir con la misma información. Entonces cuando yo vuelva a leer, voy a tenerla ahí. ¿Listo? Entonces, considerando una ROM con una salida de 8 bits, ¿sí? Cada una de las entradas las representan las entradas y salidas, cada una, espérenme, corrijo de una vez eso. Ok, cada una de las entradas las representará las entradas y las salidas, estarán divididas por 32 combinaciones. Miren, tenemos entonces aquí, por ejemplo, este caso. Este caso tenemos un decoder donde tenemos 5 bits de entrada y tenemos este decoder que nos va a dar, pues, con estos 5 bits podríamos llegar a 32 combinaciones de salida. ¿Listo? Estas 32 combinaciones. Estas combinaciones son programables con el fin que se establezcan unas ciertas salidas, ¿sí? Entonces vamos a establecer unas ciertas salidas de este decoder para que nos genere el control que necesitamos. ¿Listo? Llegar al acceso de esa memoria que necesitamos, ¿sí? Cada una de las entradas estará relacionada con una cierta combinación a la salida, ¿sí? Entonces ya eso lo hemos trabajado a una escala un poco más pequeña, este de 5 bits está un poco grande, pero entonces digamos 0, 0, 0, 0, nos va a tener que la entrada ahí está en 1, A5 está en 1, A4 está en 1, A2 está en 1 y A1 está en 1, ¿sí? Esta configuración se programará basada en las tablas de verdad en donde al encontrar un 0, la conexión se abrirá y al encontrar un 1, mantendrá la conexión, ¿sí? Eso lo hablamos cuando hicimos nuestros diseños de PLDs, nuestro diseño no, cuando les mostré cómo funcionaba un PLD, porque hasta el momento no hemos eh, diseñado como tal un PLD programable, sino eso es lo que están haciendo ahorita, es el mecanismo que están utilizando ahorita ustedes con el VHDL, están programando un dispositivo lógico. ¿Listo? Entonces, basada en las tablas de verdad, eh,
tienen sus entradas y tienen una determinada salida. ¿Listo? La conexión final se verá de la siguiente forma, en donde cada una de las intersecciones, ¿sí? Entonces aquí teníamos un PLD totalmente nuevecito, ¿sí? Teníamos una configuración la cual nos va a dar unas entradas y unas salidas, ¿listo? Y una vez ya generamos la tabla de verdad que nosotros necesitamos, el PLD, ¿sí? El circuito como tal se verá de la siguiente forma, en donde cada una de las intersecciones será un 1 de la tabla de verdad. Entonces aquí pueden ver, si alcanzan a ver aquí, sí, las X que estamos considerando como 1 para las salidas. ¿Listo? Entonces estamos configurando esas salidas dependiendo de lo que necesitamos. ¿Qué tipos de memorias tenemos aquí? Existen diferentes tipos de ROM, las cuales van a variar dependiendo de su aplicación. Entonces tenemos una que es Mass Programming, ¿sí? Son utilizadas cuando el fabricante del dispositivo realiza la programación del mismo con cierto diseño, ¿sí? Este tipo de implementación son buenas cuando se programa en masa. Digamos, nosotros, ¿dónde podemos utilizar una memoria ROM? ¿Sí? En dispositivos o en sistemas digitales en donde no necesitemos de estar capturando tareas nuevas, sino que ya las tengamos muy establecidas. ¿Qué tipo de dispositivos son estos? Un horno microondas, ¿sí? Tiene un sistema digital, ¿sí? Tenemos nuestro tablero, ¿sí? O inclusive si tenemos algunos de perilla y una cosa así, podría funcionar. Entonces tenemos nuestro tablero ya está definidas sus tareas, ¿sí? Cada vez que yo lo enciendo, él no se reconfigura ni nada de esto, no, sus tareas ya están definidas, ¿sí? Entonces, como esas tareas ya están definidas, yo puedo utilizar una ROM que tenga las instrucciones o la información necesaria para su funcionamiento ya predefinida. Y la tengo, el fabricante, ¿sí? Podría ya darme esa configuración. Entonces, uno podría utilizar un tipo de estas memorias y este tipo de implementaciones son buenas cuando se programan más. Entonces, yo quiero vender N cantidad de hornos microondas, entonces sería como la manera más económica de hacerlo porque ya viene mi dispositivo totalmente programado. ¿Listo? Tenemos memorias de solo lectura programables, PROM. ¿Listo? Estas vienen con todos los pines intactos, ¿sí? Cuando las vamos a implementar, digamos, si ustedes quieren diseñar un circuito, diseñar un sistema, más bien no es un circuito, ya no hablemos ni siquiera de circuitos, sino que ya estamos en más alto nivel, necesitamos diseñar un sistema, ¿sí? Ese sistema lo necesitamos diseñar, no sé, ustedes quieren diseñar un sistema que únicamente eh, muestre la temperatura a la cual estamos actualmente, ¿sí? Entonces, la temperatura atmosférica, ¿sí? La temperatura del ambiente, perdón, la temperatura ambiente. Entonces, tienen unas ciertas instrucciones, no van a guardar información, solamente la van a mostrar en un display, ¿sí? No van a guardar información, no van a tomar decisiones sobre eso, sino llegan, muestrean y la quieren ver en un display. Entonces, bueno, para eso ustedes realizan su diseño, entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo mi sistema digital aquí, tengo tales entidades para capturar la información de la temperatura, entonces voy a tener por allá un conversor análogo digital, tengo unos ciertos contadores, esos contadores los voy a convertir en unos decoders y esos decoders los voy a convertir en unos números que me van a mostrar en un display. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí, tengo mi arquitectura. Además de eso, listo, estos contadores, ¿cómo van a funcionar? No, yo necesito que comiencen, no sé, a contar desde 0 a 5, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y dónde guardo esa información de 0 a 5 para que él siempre sepa que tiene que contar de 0 a 5? Pues podría utilizar un tipo de memoria de estas para hacer ese tipo de programación, ¿sí? Entonces son programados a través de procesos de abrir los circuitos que se desean, ¿sí? Entonces, al igual como estamos viendo aquí, estamos dependiendo de la tabla de verdad, ¿sí? Dependiendo de esta tabla de verdad que nos va a tomar cierta decisión, vamos a configurar cuáles son los pines que nosotros vamos a tener abiertos o cerrados, ¿sí? Y eso es el que nos va a permitir tener la decisión. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar un tipo de memoria como estas, podríamos utilizar un tipo de memoria como estas para programar. ¿Qué condiciones tengo? No la puedo reprogramar, tengo que tener en mi diseño muy claro que esto no lo voy a programar con el tiempo, sino que lo voy a dejar totalmente fijo. ¿Listo? Tenemos otros tipos de memorias. Memorias de solo lectura borrable, EPROM. Esta memoria puede ser llevada a su estado inicial aún habiendo sido programada con cierta configuración antes, ¿sí? Entonces esta me da una ventaja de que yo puedo reprogramarla, ¿listo? Y estas también son muy utilizadas en nuestros sistemas digitales, dado que yo puedo reprogramarla, ¿sí? Eh,
puedo entonces utilizar dentro de mis sistemas digitales. El hecho de reprogramarla no quiere decir que yo durante el tiempo de ejecución, durante el tiempo en que esté ejecutando mi sistema, sí voy a poder cambiarle sus valores. No, ella viene ya con los valores fijos, pero yo puedo reprogramarla. ¿Listo? Tenemos la EEPROM. Estas memorias funcionan de la misma manera que una EEPROM, es decir, son reprogramables, con la diferencia que su contenido puede ser borrado a través de señales eléctricas y no es necesario hacerlo con señales ultravioleta. Entonces, la EEPROM, solo con una E, ¿sí? Yo necesito programarla bajo una cierta configuración, ¿sí? Bajo unas ciertas condiciones, bajo unas ciertas condiciones físicas, me refiero, como lo habla aquí, que con señales ultravioleta, pero la EEPROM únicamente necesito señales eléctricas para hacer este proceso. Tenemos otro tipo de memoria que se llama memorias tipo flash. Su comportamiento es similar a la de una memoria EEPROM que tenemos aquí, pero tiene un circuito adicional para programar y borrar el dispositivo. ¿Sí? Entonces, son memorias de solo lectura. Yo realizo, pero pueden ser reprogramables. No tengo la limitante que al programarla solo una vez, al quemar, digamos, los circuitos que tengo aquí, ya no lo voy a poder volver a hacer. No, yo puedo volver a reprogramarlas. ¿Qué circuitos tiene esto? Ustedes están funcionando no con la STM, sino la Cool Runner. La Cool Runner es una FPGA, ¿sí? Y esa tarjeta es reprogramable. Entonces ella tiene un arreglo, esa tarjeta tiene un arreglo de conexiones, ¿sí? Y lo que ustedes están haciendo a través del VHDL es configurar esas conexiones. ¿Sí? Y noten que la pueden ustedes reprogramar. Ustedes van y simulan, verifican y la pueden reprogramar. Entonces, son tipos de memoria. Eso sí, yo no puedo reprogramar en tiempo de ejecución. Durante el tiempo en que ya lo puse a correr, yo no puedo cambiarle unas compuertas ni nada. No, yo ya tengo esa memoria con esas ciertas condiciones. ¿Listo? Ok, ok, era la última. ¿Listo? Entonces tenemos esos tipos de memoria, esos tipos de configuraciones. ¿Listo? Son configuraciones que van a utilizar eh, en algún momento, no, no estoy seguro si dentro de las prácticas actuales tenemos que se puedan utilizar memorias, pero en microcontroladores sí es muy probable que utilicen este tipo de memorias. Y que es muy importante entonces, no solo conocer la clasificación de estos dos tipos de memorias, sino también eh, respetar muy bien las condiciones de tiempos de duración para leer una palabra o para escribirla, si en el caso que necesitamos en una RAM, leerla o escribirla, y también conocer muy bien la configuración de estas, por ejemplo, de prompt que podemos utilizar para obtener valores fijos, cómo la estamos configurando también, cómo la estamos configurando para que la información que tengamos ahí sea valiosa para nuestro sistema digital. ¿Listo? Entonces, son los dos tipos de memoria y esta es la manera en que cada uno trabaja. ¿Tienen preguntas, dudas? No, señor. ¿Vamos bien o medio dormidos por la hora? Está como medio opaco el día. Listo. Entonces vamos a continuar ahora con complementando este tema de las memorias. ¿Listo? Vamos a complementar un poco este tema de las memorias. Bueno, ya sabemos el tipo de memorias que tenemos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, yo cómo puedo acceder o cómo las puedo distribuir, porque yo esas memorias que voy a trabajar pueden ser varias memorias que yo utilice en mis sistemas digitales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso que yo tengo varias memorias y cómo puedo acceder a su información? Entonces hablaremos bueno, las memorias otra vez, cómo accedemos a esa información. Hablaremos de mapas de memoria, ¿sí? ¿Cómo hacemos una conexión de mapas de memoria? Y
hablaremos del primer bus de conexiones que nos va a dar la conexión a esos mapas de memoria. Entonces ya comenzaremos a hablar de una de las primeras partes de la arquitectura, o no, otra de las partes fundamentales de un procesador. Ya hablábamos de, por ejemplo, de todo lo que hemos venido diseñando esa unidad lógica aritmética, pero esa unidad lógica aritmética le entra una información, sale una información, y esa unidad lógica aritmética va conectada a unos ciertos dispositivos de control y de almacenamiento, que son nuestras memorias. Entonces, para yo tener esas interconexiones, vamos a hablar de unos buses de conexión que van a tener ahí, ¿sí? Entonces, los buses de conexión que van a hacer son por donde yo transmito esa información, ¿listo? Entonces, vamos a introducir un poco ese tema, ¿listo? Entonces, como tal, vamos a hablar ya ahora que las memorias son subsistemas, los cuales son controlados por un microprocesador. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, un microprocesador es este sistema digital que ustedes están diseñando. Sí, este sistema digital es un microprocesador que esté orientado a una aplicación específica. Esos tipos de microprocesadores, por ejemplo, el del PWM que ustedes están controlando en un motor, entonces están orientados a una aplicación específica. ¿Listo? Y entonces yo puedo dentro de mi arquitectura, y esto ya lo vamos a hablar a más escala, dentro de mi arquitectura de diseño de mi sistema digital, puedo tener una configuración de memorias, ¿sí? Entonces ya lo puedo considerar que esas memorias son un subsistema de mi sistema que es mi circuito digital, ¿listo? Y se encuentran diseñadas para almacenar la información. Las memorias son conectadas al microprocesador utilizando eh, el bus del sistema como tal. Los buses van a ser, listo, esas direcciones, esos bits que veíamos aquí, voy a saltar de una presentación a otra. Estos bits que veíamos aquí, A, B, C y D, voy a tener la dirección de cada una de mis posiciones de memoria. Esto va a ser el bus de direcciones, ¿sí? Esto va a ser como tal, dónde están mis bits y mis direcciones para yo acceder a cierta posición de memoria. ¿Listo? Entonces yo puedo tener diferentes configuraciones, puedo tener memorias ROM, ¿sí? Memorias RAM y algunos registros. Y cuando ya diferenciamos este tipo de configuración en microprocesadores, porque estos registros van a ser posiblemente variables temporales que yo no voy a estar utilizando, que yo voy a utilizar solamente para ciertas operaciones. Digamos, yo voy a hacer una suma, entonces voy a sacar la información de la RAM, ¿sí? Que tengo aquí para hacer la suma, pero yo no tengo que ir, no le tengo que ir a decir, ya vemos que esto tiene ciertas condiciones de lectura de escritura, tiempos de lectura de escritura, entonces yo no voy a tener que cada vez que voy a sumar A más B, voy a buscar en la RAM la A, voy a buscar en la RAM la B, luego llego y genero el resultado C, voy y lo guardo en C y luego me devuelvo a que ese C vuelva y sume, no, porque eso me va a generar unas ciertas complicaciones. Entonces, ¿qué ciertas complicaciones me refiero a que los tiempos entre los que yo me demoro yendo hasta allá y volviendo, pues me pueden afectar mi circuito? ¿Listo? Entonces, pues una mejor manera es, ok, guardo la información, bajo la información de A, bajo la información de B y las dejo en unos registros listos en los cuales yo ya voy a operar. ¿Listo? Entonces, de tal manera que pueda tener una lectura más rápida y puedo manipular mis datos. Una vez, digamos que termine de hacer la suma de 10 veces, de 10 ciclos, A más B lo sumo 10 veces. Ya el resultado final, cuando mi procesador esté listo, me devuelve el resultado a la RAM. ¿Listo? O lo mismo haciendo la lectura de la ROM. ¿Sí? Hago la lectura de la ROM, hago el procesamiento y con el resultado lo guardo en la información de la RAM si lo necesito. ¿Listo? Entonces ya miren que tenemos un gran sistema donde tenemos muchas eh, configuraciones ya que podemos realizar. Entonces, al trabajar con memoria siempre estará definido el número de columnas y el número de filas que se compone. Entonces tenemos número de columnas, ¿sí? Lo que nos referimos al número de columnas son del tamaño de la palabra que yo voy a guardar y la fila en la cual voy a guardar esa palabra. Entonces, para acceder a un componente de la memoria se accede a la posición de la determinada fila. Voy a la posición 1, ¿sí? Entonces aquí voy a acceder a esta palabra como tal. ¿Listo? Voy a la posición 2, voy a acceder a esta palabra. Voy a la posición n, voy a la posición n, digamos, de mi arreglo dentro de esa memoria. ¿Listo? ¿Qué dispositivo utilizo? Pues puedo utilizar un decoder para que funcione. ¿Listo? Si tenemos una memoria que contiene un número m de filas para realizar el registro, será necesario determinar el número de bits a utilizar para acceder a esta posición de memoria. Para esto se utiliza
logaritmo en base 2 de m. Y eso alguna vez lo vimos mucho más arriba de cuántos, y las preguntas que yo siempre les hago, ok, ¿cuántos bits necesitamos para llegar, para tener tantas posiciones o para llegar a contar hasta cierto número? ¿Cuántos bits necesitamos para contar hasta 15? Entonces usted me dice 4 bits. ¿Cuántos bits necesitamos para contar hasta 1024? Entonces, no, vamos a necesitar 10 bits. ¿Listo? Entonces, utilizamos esta operación. ¿Listo? Ya inclusive la tenemos en la cabeza con los bits que más trabajamos, 10 bits, 4 bits, 8 bits, ¿sí? Pero pues si necesitamos algo un poco más grande, pues podemos utilizar la ecuación para determinarlo. Entonces, si tenemos una memoria que tiene 1024 posiciones, sabremos que con 10 bits, un decoder, necesitaremos diseñar un decoder de 10 bits que nos permita acceder a cada una de estas filas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El acceso a la memoria dependerá de las características de los buses de direcciones del microprocesador. Yo tengo un microprocesador, ¿sí? Tengo un sistema digital aquí que ustedes están diseñando, ¿sí? Y yo necesito acceder a esa memoria. Ese microprocesador tendrá un bus de direcciones. Ese bus de direcciones es limitado físicamente. ¿A qué me refiero limitado físicamente? Yo puedo tener un bus de direcciones que únicamente, es decir, tengo un decoder que únicamente me transfiere de 4 a 16 señales, ¿sí? Entonces, si yo tengo por alguna razón una memoria de 100 posiciones, yo máximo podré acceder a las 16 primeras, ¿sí? Porque mi bus de direcciones físicamente no lo puedo agrandar, ¿sí? Yo lo diseñé para esas características. Otro caso diferente, yo tengo una memoria de 100 posiciones y mi bus de direcciones es de 1024. Yo puedo llegar hasta 1024 posiciones, son 10 bits los que yo tengo ahí para acceder. Entonces, podré colocar varias memorias de 100 posiciones ahí. ¿Sí? Entonces yo puedo comenzar a jugar con esas características físicas que yo tengo de mi dispositivo. Entonces, si el microprocesador cuenta con M líneas son físicamente, digamos, M cables, M bits los que estoy pasando por cada una de esas líneas de conexión para el bus de direcciones, este podrá acceder a 2 M posiciones de memoria. Sí, lo mismo. Entonces, tengo 4 bits, 4 líneas, únicamente podría acceder de 0 a 15. ¿Sí? Entonces, podría acceder hasta 16 posiciones de memoria. ¿Listo? Si tengo uno de más, pues puedo acceder a mayor cantidad de líneas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se crean, en los casos en que yo tengo muchas líneas de memoria, ¿sí? Muchas líneas para acceder a muchas posiciones de memoria, yo puedo crear un juego de memorias para mi sistema digital. ¿Listo? Entonces, necesito identificar dónde tengo qué información. Entonces, vamos a hablar de un mapa de memoria. Entonces, aquí teníamos este circuitico inicial, este sistemita inicial, ¿sí? Donde tenemos una memoria ROM y una memoria RAM. Pero vemos que mi procesador tiene capacidad para acceder a muchas más posiciones de memoria. Este bus es grande. Al ese bus ser grande, ese bus de direcciones ser de gran cantidad de bits, 15 bits, 16 bits, 32 bits, ¿listo? Yo podré entonces acceder a muchas posiciones, ¿sí? Entonces yo ahí creo algo que se llama un mapa de memoria, ¿sí? Yo voy a tener muchas memorias dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces, los mapas de memoria son la distribución de las memorias que son utilizadas por un sistema conectado a un microprocesador. Tengo diferentes posiciones de memoria, tengo diferentes sistemas aquí de memorias que yo puedo conectar, ¿sí? Los mapas son la representación gráfica de los rangos de direcciones cubiertos por el microprocesador. Yo necesito saber en esos rangos de direcciones y tenerlos organizados porque son sistemas físicos, ¿sí? Donde yo voy a apuntar cierta información, digamos. Entonces, si yo por alguna razón quiero acceder a esta memoria RAM externa, yo sé que para acceder a esa memoria RAM externa, las direcciones, ¿sí? Los bits que debo colocar en mi bus de direcciones tienen que estar entre el hexadecimal E0000 y el hexadecimal A0000. ¿Listo? Si yo por alguna razón me pasé en algunos bits eh, y me dio por colocar el 60000, pues, y yo digo, oiga, yo quería acceder a la información externa, pues lo que voy a hacer es acceder a la parte de esta parte de la memoria, ¿listo? Esta memoria que no corresponde a lo que yo quería, ¿listo? Yo quería acceder a la externa, a la memoria RAM externa, pero estoy accediendo a la del dispositivo,
¿Listo? Entonces tengo que tener muy claro cómo está mi mapa de memoria y hasta qué posiciones yo puedo llegar. ¿Listo? Entonces tengo dos características. Uno, mi bus de direcciones, ¿qué límites tiene? Para saber cómo va a ser mi distribución de memorias. ¿Sí? Entonces yo les decía, tengo 4 bits, un bus de direcciones de 4 bits, 8 bits, 10 bits, 16 bits, 32 bits, ¿sí? Entonces tengo un montón de combinaciones, 64 bits, ¿sí? Entonces imagínense cuántas combinaciones puedo llegar a 64 bits. Entonces, eh, sabiendo ese bus de direcciones cómo está configurado, listo, yo ahora tengo que ver, ok, primero, qué tipos de memoria voy a conectar y segundo, cómo van a estar distribuidas para yo saber, ok, voy a acceder a la SRAM, entonces sé que debo colocar las direcciones de tal posición a tal posición. ¿Listo? De lo contrario, voy a comenzar a desorganizar la información. Entonces, estos mapas de memoria nos permiten es conocer nuestro mapeo literal de cómo están las memorias físicas a mi bus de direcciones. ¿Listo? Entonces, tenemos unos mapas de memorias que están representados en hexadecimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar con hexadecimal ya es, si trabajáramos en bits cada uno de estos, el número se me iría por ahí hasta acá, ¿cierto? Como tal son bits, pero recuerden que esto cada uno está representado por 4 bits, ¿sí? Entonces, lo podemos trabajar como hexadecimal. Entonces, al trabajar sistemas digitales, los cuales están representados por múltiples registros, se utiliza una representación hexadecimal de cada uno de los registros. Esta representación es dividida en paquetes de 4 bits de la siguiente forma. Entonces, si tenemos el hexadecimal 0x0, este 0x únicamente nos muestra el hexadecimal, ¿sí? Hay veces yo también les escribo en el tablero 0b y 0b significa binario, entonces es una nomenclatura simplemente. Entonces, si tenemos el hexadecimal 0, sabemos que los bits van a ser 0b000 y 0xf es 0b111. ¿Listo? Entonces, solo como para tenerlo en cuenta. El microprocesador tendrá la capacidad de abarcar un rango de dirección para el caso en que se presenta en el bus de direcciones deberá ser de 16 bits. Entonces, tenemos esta configuración. Tenemos una EEPROM, tenemos una RAM 1, RAM 2, RAM 3 y RAM 4. ¿Listo? Van a haber, por ejemplo, ciertos registros que no queremos modificar, que no queremos tocar en nuestro bus de direcciones y por eso es que aparecen así. Parecen limitados, ¿listo? Aquí en la parte superior, en la parte inferior. Entonces, y digamos, si tuviéramos esta configuración, aquí en esta hexadecimal estamos representando esto 4, 8, 16 bits. Entonces aquí nos dice, el bus de direcciones estará representado por 16 bits. Estos son nuestro rango. Puedo llegar desde 0 hasta los 16 bits que tengo acá. ¿Listo? Eso quiere decir que tendríamos, si mal no estoy, bueno, aquí le puse 64 posiciones. Podemos calcularlo, a ver si tengo ese valor correcto. Miremos. 2 a la 16. Tendríamos 65.536 posiciones, a las cuales podríamos llegar con 16 bits. Entonces tendríamos una memoria, un juego de memorias en los cuales podemos llegar a 65.000 posiciones. Esto es como si tuviéramos un arreglo, si llegáramos a 65.000 posiciones, pero entonces como ya sabemos que queremos diferenciar información dentro de esa memoria, ¿sí? Dentro de ese sistema, pues está dividido en subsistemas, la EEPROM, la RAM 2, la RAM 3 y la RAM 4. Y dentro de cada una de esas vamos a escoger un grupo de direcciones para acceder a esa información. Entonces, de la F7, de la posición F7 a la F7FF a la posición A400, vamos a acceder a la memoria RAM 4, ¿sí? De la posición A3FF a la 9000 vamos a acceder a la RAM 3, ¿sí? Lo mismo acá, de la posición 8FFF hasta la posición 6000 vamos a acceder a la RAM 2, ¿listo? Entonces, dentro de nuestro sistema digital, cuando estemos trabajando en nuestro bus de direcciones, cuando tengamos ese bus de 16 bits, tenemos que tener muy en cuenta en qué posiciones está nuestra información, ¿sí? Y cómo vamos a acceder a ella, a leerla o cómo vamos a escribirla, ¿sí? Para saber realmente en dónde la estamos guardando. ¿Listo? Entonces,
Eso nos va a organizar y nos va a permitir tener el mapa de información mucho más ordenado. Es necesario la implementación de diferentes chips para lograr la representación de esta memoria. Entonces aquí vemos que tenemos diferentes dispositivos y dentro de la memoria existen partes que deben ser fijas, ¿sí? Por otro lado, habrán partes de la memoria que serán variables. Ya que nos referimos de eso, pues tenemos estas partes que, por ejemplo, pueden ser fijas. Esta de PROM, ¿sí? Tiene la información ahí ya registrada, ¿sí? Y tenemos estas direcciones a las cuales no podemos acceder. Esas direcciones que pueden ser variables exclusivas de mi sistema que no pueden cambiar con el tiempo y que yo únicamente las quiero tener ahí como base de información, ¿sí? Son variables que, por ejemplo, me generan algunas instrucciones dentro de mi sistema que afectan mis controladores, es decir, de pronto mis unidades de control. Sí, mis unidades de control. Entonces yo puedo separar ciertas posiciones para tener información de mis unidades de control. ¿Listo? Que son exclusivas de mis unidades de control. Las partes fijas son aquellas que el software no va a ser cambiado o actualizado durante el tiempo de ejecución. ¿Listo? Digamos, toda esta parte son que no van a ser cambiados ni actualizados. Estas de acá no van a ser cambiados durante el tiempo de ejecución. La memoria de PROM será la parte encargada de almacenar el sistema operativo. ¿Sí? Y entonces el sistema operativo es que nosotros conocemos los más operativos Windows, el Linux, los Mac, ¿sí? Entonces tenemos esos sistemas operativos. ¿Qué son esos sistemas operativos? Son los que me ayudan a gestionar cómo funciona todo mi sistema por dentro. Todo esto que vemos aquí estas máquinas que ustedes tienen en sus computadores, pues gestionan un montón de información. Tienen un procesador que me va a gestionar la información del teclado, cómo llega la información del teclado, cómo llega la información del disco duro, cómo llega la información de las memorias RAM que tienen por dentro, los diferentes puertos, el puerto que me está muestreando en este momento el sonido, ¿sí? Me está mostrando la señal de HDMI que se me transmite a mis otras pantallas, ¿listo? Entonces tenemos eso, pero en nuestros sistemas digitales también tenemos algo como sistemas operativos, son eh, digamos, configuraciones que realizamos para que nos cumplan una cierta tarea. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos considerar que ese diseño que hicimos para controlar nuestro motor, tenemos toda una gestión ahí. Y cuando me refiero a una gestión es que controlamos la velocidad, movemos esa velocidad a través del decoder y hacemos un cierto procesamiento, ¿sí? Entonces estamos gestionando varias entidades ahí, ¿listo? Esas configuraciones y este sistema operativo lo pongo así entre comillas porque un sistema operativo es un poco más amplio, el concepto de sistema operativo es un poco más amplio, uno lo llama de firmware, ¿sí? Entonces el software que uno programa para los sistemas digitales, ¿sí? Para los microcontroladores, todo, no es como tal un software, sino que uno lo llama de firmware, ¿sí? Se llama firmware. Y este es el que va a realizar las tareas, ¿sí? Eso es lo que vamos a quemar en nuestro circuito y ese es el que va a realizar las tareas. ¿Listo? Las memorias RAM están disponibles para el almacenamiento de información y podrán ser de lectura y escritura, ¿sí? Dentro de nuestra configuración. Las direcciones para acceder a las posiciones de memoria son distintas. El caso de la RAM 1, lo que les nombraba al principio, sus direcciones van desde 04400 hasta 05FF. Y estamos, ¿cuál? La RAM 1 acá. Entonces tenemos memoria RAM que van a ir hasta esas direcciones. Por otro lado, la RAM 2 va de 0, perdón, va de 5000 hasta 8FFF. ¿Listo? 5000, ¿dónde está? La memoria RAM 2, 5000, 8 era 5, era 6. ¿Listo? Entonces tenemos ahí nuestra configuración de cómo van distribuidos esos mapas de memoria. La capacidad de las memorias puede ser la misma a nivel del diseño. Es decir, yo puedo comprar varias memorias RAM, ¿sí? Todas estas memorias RAM tienen la misma capacidad. Todas, digamos que las compré en 1024 bytes, ¿listo? Pero no quiere decir que yo voy a utilizar todas las posiciones de esa memoria, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar ciertas posiciones.
yo decido como la parte de ingeniería, la arquitectura que yo voy a utilizar. Entonces, la capacidad de las memorias puede ser la misma a nivel de diseño de la arquitectura, es decir, se puede utilizar varias memorias de la misma capacidad, pero las posiciones de memoria a utilizar deberían ser distintas, ¿sí? Pero las posiciones que se unen en cada una de las memorias es totalmente distinto. ¿Por qué? Yo decidí que en mi capacidad fuera así. Cuando se hacen las arquitecturas del sistema digital, hay ciertas configuraciones que nos van a permitir como acceder a la información de una mejor manera o de una manera, digamos, más rápida. Digamos que si todas las memorias fueran de las mismas características, lo que yo quisiera más bien es clasificar la información. ¿Sí? Entonces, en la RAM 1 voy a tener información correspondiente, no sé, a el muestreo de mi señal digital, ¿sí? El muestreo de lo que bajé del decoder de mi motor, ¿sí? De la información de mi motor. Yo tengo ahí unas variables que me está guardando esa información. En la RAM 2, por el contrario, voy a tener los cálculos para hacer la retroalimentación. Entonces yo voy clasificando información y por eso en la arquitectura, a pesar de que yo tenga las mismas memorias, no utilizo una sola memoria, sino que yo la voy distribuyendo. ¿Listo? Digamos que si estamos haciendo un sistema como de programación como exclusiva, de hacer el controlador de un motor, pues tenemos como una sola tarea. Pero nuestros sistemas digitales no van a tener una sola tarea. ¿Sí? Nosotros queremos que si hacemos un sistema embebido que es grande, digámoslo así, queremos muestrear, por ejemplo, el sistema embebido que hace el control de un quadrotor. Estos que uno, inclusive estos quadrotores que uno cuelga una camarita y ya está tomando fotografías y todo esto. ¿Listo? Entonces yo tengo ese sistema digital, ¿sí? Que me va a hacer esa configura, ese control de ese quadrotor, pero ese sistema digital, ¿sí? Ese sistema de control no tiene una sola variable, él tiene un montón de variables, tiene acelerómetros, donde acelerómetros tengo X, Y y Z, y cada una de esas me viene una variable. Tengo giroscopios que giran en X, Y y Z, ya tengo 6. Tengo además sensores magnéticos que me van a determinar la posición para la orientación, entonces tengo otros 3, ya tengo 9 señales. Además de eso, quiero determinar la altura, entonces la altura tendré un sistema de ultrasonido, entonces ya tengo otra señal que tengo ahí. ¿Qué otra señal puedo tener? Tengo un GPS, entonces tengo el GPS que él me va a devolver la posición X, me va a devolver latitud y longitud, ¿sí? Además de eso me va a devolver velocidad, entonces tengo ese montón de variables los tengo ahí y yo quiero organizar esa información, pues yo voy a necesitar todo un subsistema de memorias que me permita almacenar esa información para tomar ciertas decisiones durante el proceso de control. ¿Listo? Entonces yo lo podré hacer aquí. ¿Listo? Podré distribuirlas de esta manera. Existen partes dentro de las memorias que no deben ser utilizadas por el procesador, dado que darán como resultado comportamientos inesperados, ¿sí? Entonces, lo que hablamos de 3FFF a 4400 son cosas exclusivas de mi sistema que no las voy a utilizar como, digamos, para mis operaciones, o inclusive el mismo fabricante me dice, el de la EEPROM me dice, oiga, yo tengo 1024 posiciones, pero esta parte la utilizo para mi configuración. Entonces tengo unas ciertas limitantes y eso no van a ser parte de, digamos, no las debo tener en cuenta dentro de mis mapas de configuración. Entonces, si se desea realizar la conexión del subsistema de memorias al procesador, sabiendo que el procesador tiene una capacidad de 64K, ya veíamos que eran 64.000 algo de posiciones con los 16 bits, ¿sí? Considerando que el sistema tiene disponible chips de 8 kilobits, ¿sí? Se utilizarán 8 memorias para conectar el sistema, ¿sí? Entonces, si yo tengo 64 posiciones, ¿sí? Y memorias únicamente de 8K, entonces podré utilizar o necesitaré utilizar hasta 8 memorias puedo conectarle a mi sistema, ¿sí? Porque puedo llegar hasta 64.000 posiciones. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, profe, se está entendiendo el concepto. Ok. Entonces, dependiendo de estas capacidades que yo tenga aquí, de estos 8 kilobits, yo podré tendré que sabré hasta cuántas memorias máximas yo podré tener en mi sistema. Si digamos fueran de 16 bits, yo sé que estaría limitado y máximo podría colocar 4 memorias. ¿Listo?
Entonces, tengo que comenzar a jugar con esas variables físicas que yo tengo en eh, por mi cantidad de posiciones. Si esta cantidad de posiciones fuera mayor, si aquí tenemos estos de 64, si tuviéramos de 128, si 128, pues voy a poder utilizar más memorias en esto o memorias de mayor capacidad, ¿sí? Para yo hacer mi mapa de memoria. Si se desea implementar la misma arquitectura de 16 bits, tengo una arquitectura de 16 bits en mi bus de direcciones, ¿sí? Mi bus de direcciones es de 16 bits, pero se desea utilizar una memoria de 32 kilobits, perdón. Se utilizarán menos chips, ¿listo? 4 chips de 8 kilobytes, ¿sí? Pero en este caso, dado que se tendrá un bit que no se considerará, entonces puede pasar que yo no necesito utilizar todas mis bus de direcciones por la arquitectura y el problema que estoy resolviendo con mi circuito. Puede ser que yo no necesite utilizar los 16 bits, yo necesito utilizar menos, ¿sí? Entonces yo puedo conectar las memorias que sean necesarias, pero dejo los otros alternos, digamos, para expandirlas si es necesario, pero los puedo dejar como abiertos para no utilizarlas. ¿Listo? Cuando se presenta el fenómeno memory folding, se genera una limitante en el sistema, dado que si se quisiera conectar una memoria de mayor capacidad, no es posible. Luego el sistema no se puede expandir. ¿Esto en qué ocasiones pasa? Cuando yo tengo que mi cantidad de conexiones, el memory folding, cuando yo tengo mi cantidad de conexiones, no tengo suficientes conexiones para conectar todas mis memorias. Entonces, en ese paso, ¿sí? El sistema quisiera conectar una memoria de mayor capacidad, no es posible, luego el sistema no se puede expandir. Tengo ya limitado físicamente mi cantidad de bus de direcciones. ¿Listo? Entonces no podré realizar más operaciones, no podré acceder a mayor cantidad de posiciones de memoria. ¿Listo? Entonces déjenme ver aquí, intento hacer una conexión. Segundo, intento conectar el tablero digital. Ok, ya están compartiendo la pantalla. Vamos a ver si esto funciona. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos tener, entonces, ¿cómo se ve esta configuración si tuviéramos que fabricarla?
¿sí? Si tenemos que hacerlo. Tenemos lo siguiente, vamos a ver si esto nos pinta bien. Tenemos aquí, vamos a colocarle más. Ujú. Que sea un poco más oscuro. Size, color, está bien. Ok, no lo cambio. Por aquí. Entonces tenemos nuestro microcontrolador acá. Es un cuadrado medio elegante. Entonces esto es nuestro micro, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una memoria y aquí podemos tener otra. ¿Listo? Entonces necesitamos tener un bus de direcciones. Entonces si tuviéramos un bus de direcciones de 16 bits, ¿qué va a pasar? Nuestro bus de direcciones, digamos este caso seríamos bus de direcciones de 16 bits, memoria total de 10 kilobits con 8 bits de almacenamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos primero, aquí tenemos nuestro bus de direcciones. Nuestro bus de direcciones va a ir en este sentido, ¿sí? Nos va a controlar qué posiciones de memoria vamos a acceder, ¿sí? Que además de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el otro que vaya acá a nuestra memoria. Te va a ser memoria 1, te va a ser memoria 2, ¿sí? Y necesitamos transferir esta información a nuestro microcontrolador. Entonces, de aquí, de esta memoria, tendrá que salir información a nuestro microcontrolador, ¿sí? Aquí también se conectará esta información aquí, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Nosotros ya tenemos, entonces va a ser nuestro, voy a poner así, bus de direcciones. Uno le llama address bus, ¿sí? Pero, entonces nosotros a través de este bus de direcciones estamos accediendo a cada una de las posiciones, pero no hemos dicho, necesitamos también acceder a qué memoria vamos. Entonces, para eso necesitaremos parte de los bits de ese bus de direcciones se estarán dividiendo y necesitaré un sistema aquí que salga parte de ese bus de direcciones, venga acá y nos diga, ok, necesito prender la memoria 1 o necesito acceder a la memoria 2. Y nosotros veíamos que las memorias tienen una señal de enable. Este es esa señal de enable. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Un deco. Ahí medio mal escrito. Un decoder que nos va a permitir traducir esa señal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un bus de direcciones aquí, voy a tener unos cuantos bits, ¿sí? Entonces, hablábamos que tenemos bus de direcciones de 16 bits, 16 bits, ¿sí? De bus de direcciones, y tenemos dos memorias, ¿sí? Que estamos utilizando de 10 kilobits. Entonces, las memorias M, ¿sí? Son de 16 kilobits. Kilobits. ¿Listo? Si tengo 16 kilobits que voy a acceder ahí, ¿sí? Entonces, cada una de estas 16 kilobits yo tendré 32 posiciones de memoria. ¿Listo? Si yo necesito acceder a una memoria de 16 kilobits, cuántos bits en mi dirección, ¿sí? Si necesito acceder a 16.000, ¿cuántos bits en mi dirección voy a necesitar? Más o menos. Entonces, si cojo 16.000 logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? Pueden hacer ahí por sus calculadoras. Señor, 4. ¿cuánto? Perdón. 4. 16 kilobits. Espérame primero. 16 kilobits. 16.000. Ah, no, espera. Sí, sí, perdón, Un me poquito faltaron más. los. 14. Necesitaré 0, 12, 14. Verifiquen. Sí, 14. Sí, O 13. 13.96, 14. 14.
¿Listo? Y yo tengo, entonces en mi bus de direcciones tengo 16 posiciones. Entonces aquí, para acceder a estas primeras 16.000, ¿sí? Aquí tengo 16.000, aquí tengo 16.000, necesitaré 14 bits. Eso quiere decir que aquí voy a ocupar mis bits desde A, si tengo mi bus de direcciones A, desde 13 hasta 0, ¿cierto? Del bit 0 hasta el bit 13 voy a ocuparlo. Y aquí, mi bit A14, ¿sí? Va a ser el que va a entrar a este decoder, a este deco, y me va a decir prenda la memoria 1, prenda la memoria 2. Entonces noten que aquí yo estoy accediendo a las posiciones como tal de cada una de las filas, ¿sí? Y aquí estoy accediendo a cuál memoria voy a utilizar, ¿sí? A través de estos 16, ¿sí? A través de estos 16 bits. Entonces yo tengo esas características, ya sé que mi bus de direcciones, ¿sí? Es de 16 bits, entonces voy a ponerlo acá, lo voy a poner en el lenguaje que uno suele utilizar, address bus es de 16 bits, ¿sí? Entonces ese address bus, si es de 16 bits, voy a tener los bits desde A15 hasta A0, si yo lo representara. ¿Listo? En este A0 estoy utilizando los primeros 13, los primeros 14 bits para acceder a mis posiciones y mi bit número 14 voy a acceder a qué memoria voy a utilizar. ¿Listo? Eso quiere decir que tendría un bit sobrando. ¿Sí? Yo tendría un bit sobrando que podría utilizar para acceder a más memorias. ¿Sí? Entonces me queda un bit 15 que yo puedo tener aquí sobrando para acceder a más memorias. ¿Listo? Entonces, en esta configuración, ¿sí? Una configuración donde tenemos dos memorias de 16 kilobits, podemos hacerla de esta forma. ¿Listo? Podríamos hacer esta forma. Si tuviéramos otra configuración, voy a tratar de abrir otra, un archivo nuevo. Bien. Guardémoslo. Mm, En este caso, tengamos que si tuviéramos las siguientes características. No sé si esto lo puedo ampliar. Hace mucho tiempo no utilizo Paint. Bueno, tuviéramos las siguientes características. Tenemos, ahora no necesitamos memorias de 16, tenemos una memoria, tenemos capacidad de memorias de 4 kilobits. ¿Listo? Tenemos memorias de 4 kilobits. ¿Listo? Vamos a hacer una configuración muy similar a las que tenemos ahí. Eso quiere decir que cada una de estas, a la que teníamos anteriormente, donde queremos llegar a 16, necesitamos tener que la capacidad total de todas mis memorias, ¿sí? Entonces digamos, la memoria total va a ser de 16K, ¿sí? Entonces podremos utilizar cuatro memorias de estas, ¿sí? Cuatro memorias de 16 kilobits. Entonces si tuviéramos nuestro sistema digital acá, nuestro microprocesador, ¿listo? Nuestro address bus son los mismos 16 bits, ¿sí? Entonces vamos a hacer la configuración de las memorias. Entonces tendríamos, si queremos llegar a 16 kilobits, pues necesitaríamos cuatro memorias. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Cuatro memorias acá. Listo. Cada una de las memorias tiene 4000 posiciones. ¿Cuántos bits yo necesito para llegar a esos 4000 posiciones? Si bueno, estoy son 12. Me corrigen. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, señor, 12. 12, ¿cierto? Entonces, si necesito 12 posiciones, entonces mi primera parte de mi address bus de 16 bits, que viene a cada una de estas, va a ir de
A11, desde A0 hasta A11, ¿sí? Voy a ocupar ese bus de direcciones de esta manera. A todas las memorias va a ir el mismo, en este caso, ¿sí? Va a ir el mismo bus. Listo. Ahora necesito saber en qué memoria estoy habilitando qué información. Acá vamos a tener la memoria 1, ¿sí? La memoria 2, memoria 3 y memoria 4. ¿Listo? Entonces para ello tengo algunos bits aquí sobrando. Tengo el 12, 13, 14 y 15. Tengo 4 bits sobrando, ¿cierto? Entonces yo necesito acceder a 4 memorias. Si necesito acceder a 4 memorias, entonces tendré que diseñar aquí un deco. ¿Sí? Tendré que diseñar aquí un decoder. ¿Sí? Este decoder van a entrar también varios bits. ¿Sí? Y voy a poder habilitar cada una de las memorias que yo necesite. Si necesito habilitar la memoria 1, si necesito habilitar la memoria 2, la memoria 3 o la memoria 4. ¿Listo? ¿Cuántos bits voy a tener en este decoder? Tendré que diseñar este decoder. Si necesito controlar 4 señales, posiblemente únicamente necesitaré de 2 bits para esto. Entonces tengo que el bit A12 y el bit A13. ¿Sí? Con el bit A12 y el bit A13 ya podré eh, diseñar este decoder de tal forma que yo pueda habilitar cada una de las memorias, ¿sí? Cuando yo las necesite. Entonces, dentro de mi bus de direcciones, yo voy a decidir, listo, qué posición de la memoria voy y además qué memoria voy a utilizar. Entonces, si lo comparamos con el mapa de direcciones, en el mapa gráfico que teníamos los diferentes colores, pues aquí ya lo estamos traduciendo como tal a un circuito físico en donde vamos a acceder a cada una de esas posiciones. ¿Listo? ¿Qué me falta aquí? Yo necesito de alguna forma, puedo borrar este pedazo, yo necesito de alguna forma que esa información viaje a mi sistema digital, a mi microcontrolador. Entonces, de cada una de estas memorias saldrá otro bus que va a entrar como tal la información a mi procesador, ¿sí? Todas van a ir colgadas al mismo bus, ¿sí? En donde va a estar mi procesador. ¿Qué es importante aquí? Yo no voy a acceder a todas las memorias al mismo tiempo, ¿sí? Yo tengo debo tener unas ciertas reglas de tal manera que yo únicamente voy a acceder a la memoria 1 y se va a transferir la información de la memoria 1. Entonces veíamos, la primera condición que veíamos en esta semana es los tiempos de lectura, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a requerir para yo ponerle la dirección, que la memoria me responda en esa dirección y me envíe la información, ¿sí? A través de esto, y este se llama el bus de datos. ¿Listo? Porque imagínense que yo llegara y dijera, de A0, accédame a la posición 2. Entonces, en todas estas se pone la posición 2. Y si yo por alguna razón habilitara 2 memorias, este decoder me funcionara mal y habilitara 2 memorias, pues se va a cruzar la información aquí de los bits, los bits que van a transferir, porque es una sola línea de transmisión. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que yo estoy accediendo a solo una posición, a solo una memoria, ¿sí? Y en esa memoria es donde voy a acceder a la posición, la voy a encender a través de una señal de enable y voy a llevar mi información. Tengo que respetar los tiempos, que esto sí me decía, por ahí vimos una característica que decía que se demoraba 50 nanosegundos en leer esta memoria 1, entonces esta memoria 1 que será 50 nanosegundos, en 50 nanosegundos me va a llevar la información hasta mi microprocesador. ¿Listo? Otras características importantes, recuerden, aquí ya estamos hablando de sistemas, combinación de sistemas combinatorios y secuenciales, entonces todo esto está regido por unos tiempos de reloj que nos va a permitir hacer esta lectura y escritura. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tengo aquí? ¿Qué me faltaría? Pues diseñar como tal este decodificador, ¿sí? Necesitamos diseñar este decodificador de tal manera que le entren esos 2 bits y me genere las señales que yo espero. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, al momento de diseñar ya en sí sí, Sí, bueno, un circuito que necesite este tipo de memorias, ¿tú qué parámetros nos sí. vas a dar para nosotros poder comenzar a diseñar este tipo de cositos? Noten los parámetros que hemos hablado. Hemos hablado de, el primero, hemos hablado de el bus de direcciones, ¿sí? Bus de direcciones. Esta es una limitante física que tenemos, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema debemos considerar muy bien ese bus de direcciones, ¿sí? Una vez tengamos ese bus de direcciones, necesitamos que otra característica. Cada una de esas memorias, la capacidad de la memoria. Y les enviaré ejercicios de eso, ¿sí? Capacidad, memoria. Porque noten que lo hicimos, listo, teníamos el primer ejemplo fue con dos memorias que tenían 16 kilobits de capacidad, ¿sí? Y el segundo ejemplo aquí lo estamos haciendo con 4 memorias que tienen cada una 4 bits de capacidad. Entonces, la capacidad de las memorias, los bits de direcciones, la capacidad de las memorias. Una vez tengamos esas características, pues ya sabemos, ok, cuántos van a ser los bits que vamos a utilizar en nuestro bus de direcciones para acceder a la posición y cuántos van a ser los bits que vamos a utilizar en nuestro bus de direcciones para acceder a cada una de las memorias. Cosa importante, noten que, cambiar aquí de color, sí que esto como tal, todo esto que está aquí es bus de direcciones, ¿sí? A pesar de que está dividido en 2 líneas, hace parte de mi bus de direcciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo a través de estos bits estoy accediendo en mi mapa de memoria, esto ya sería mi mapa de memoria, digamos que si lo ponemos similar a lo que estamos haciendo aquí, me va a devolver, estaríamos considerando cada una de estas partes de la memoria, ¿sí? Uno de estos sistemas de la memoria, que ya estamos viendo cómo accedemos a ellos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos me van a decir, van a ser esas memorias que estamos calculando acá, ¿ok? Entonces, ¿qué parámetros? Bus de direcciones, capacidad de la memoria. Creo que estos son los dos principales. Teniendo la capacidad de la memoria y teniendo el bus de direcciones, ya podemos nosotros decidir cómo estamos organizando la información. ¿Listo? Profe, ¿en qué influye al sistema que haya 4 memorias en lugar de 2 como el ejemplo anterior? O sea, ¿qué cambia los tiempos o cuál es mejor? ¿Qué tipo de sistema es mejor? Como tal, no podemos decir que uno es mejor que otro, pero ¿en qué influye? Influye en lo que sí, lo que usted está nombrando ahí es muy importante, los tiempos en los que yo voy a leer mi información. ¿Sí? Entonces, yo aquí necesito ser muy secuencial en este proceso en donde estoy leyendo mi memoria uno, eh, que- ah, memoria uno, memoria 2, memoria 3 y memoria 4. Entonces los tiempos en los cuales yo voy a acceder a esa información. Entonces, si digamos, en mi mapa de direcciones yo tengo parte de la información que yo necesito leer está en la memoria uno, y la memoria 2, pues voy a tener que esperar hasta, primero lea la uno, luego lea la 2. ¿Listo? Lo mismo va a pasar si tuviéramos una sola memoria de 16 bits, porque yo voy a leer la palabra en la posición uno y luego voy a leer la palabra en la posición 2. Entonces, como tal, es más por organización de datos, podría ser, la organización que yo tengo de los datos, y por capacidades físicas que yo tenga. Digamos, yo no pude conseguir memorias de 16K, ¿sí? Únicamente pude conseguir memorias de 4K, ¿sí? Es lo que tengo físico en mi sistema. Entonces, tengo que diseñar una arquitectura que me permita manipular esas memorias de 4K. ¿Listo? Sí, señor. Profe, y otra pregunta. Digamos Sí, ahí, señor. usted en el bus de direcciones manda de 11 a 0, ¿sí? Del bit Sí, señor. 11 al bit 0.
para las Sí, cuatro memorias. Uno podría, digamos, dedicar, no sé, digamos, del bit 8 al bit 0, de la 1 a la 3 y, no sé, del 11 a la 9 para la memoria 4 así, o sea, subdividir ese bus de direcciones también para las memorias y no solo para el decoder. no, note lo siguiente, si usted hace esa configuración como me la está diciendo, eh, digamos que yo aquí tengo 4000 posiciones y aquí tengo 4000 posiciones, ¿listo? No voy a utilizar el decoder. Entonces, las primeras 4000 posiciones me comí los bits de A0 a 11. ¿Cuántos bits me quedan? 12, 13, 14 y 15. Me quedan 4 bits para mi segunda memoria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando con esos bits con la segunda memoria? Únicamente podría acceder a 16 posiciones. Entonces, note que yo con 16 bits estoy accediendo a 16.000 posiciones, ¿sí? Utilizando este decoder. Pero si yo llegara y sin utilizar este decoder conectara esto directamente acá y únicamente utilizara los bits que tengo disponibles directamente en las memorias, pues voy a poder llegar hasta 416. Entonces, note que aquí estoy optimizando mucho mejor mis recursos al utilizar un decoder para poder acceder a las posiciones. ¿Sí es claro? Ah, ok, sí, 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 señor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque nosotros necesitamos, siempre que ustedes tengan en un sistema digital una cantidad de bits, un rango de bits, es utilizarlos con el mayor provecho, digamos, lo posible, de tal manera que pueda guardar o la mayor cantidad de información o pueda acceder a la mayor cantidad de información. Noten inclusive que yo aquí tengo A13 y A12, pero esto eran 16, de A0 a 15. Eso quiere decir que me quedaron 2 bits libres aquí. Cambiarlos de color. Yo tengo todavía 2 bits más que puedo utilizar. ¿Sí? Tengo aquí 2 bits más. Tengo el bit A14 y tengo el bit A15. ¿Qué capacidades me da eso? Que yo podría ampliar mis memorias de ser necesario, ¿sí? Podría utilizar más memorias de ser necesario, podría colocarlas acá. Entonces, si yo quisiera ampliar la memoria, digamos que diseñé un sistema inicial para únicamente 16, ¿sí? Que la capacidad total que yo necesitara es 16. Pero si yo quisiera ampliarla, yo podría ampliarla y podría ampliarla inclusive por el doble. Yo puedo llegar aquí, ampliarla por el doble de esto, porque tengo otros 2 bits más. Accedo a las posiciones con A11 y A0, ¿sí? Puedo acceder ahí y amplío mis capacidades aquí poniendo 4 memorias de estas más. Entonces eso me da ciertas ventajas. ¿Listo? Uy, profe, y me perdí. ¿Cómo sería eso? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que ocupamos los bits de A0 a 11 para acceder a nuestras posiciones de memoria. ¿Listo? Ocupamos los bits A13, A12 y A13 para saber qué memoria estamos utilizando. ¿Listo? Pero si yo quisiera, ¿sí? Si yo quisiera ampliar un poco más, yo tengo todavía 2 de mi bus de direcciones que no he utilizado. No los he utilizado. Entonces, si no los he utilizado, yo podría llegar y generar otro decoder aquí, otro deco, ¿sí? En donde entren a 14 y a 15, a 14, a 15, ¿sí? Y con este otro deco, ¿qué puedo hacer? Pues conecto, voy a conectar aquí una memoria más y aquí otra memoria, ¿sí? Entonces esta va a ser la memoria M5 y esta va a ser la memoria M6, ¿sí? Este deco me va a controlar esta, ¿sí? Podría colocar M7 y M8, ¿sí? ¿Qué más necesito acá? Cada una de estas memorias van a acceder a sus posiciones a través de estos A11 y A0. Entonces de aquí voy a poder sacar una señal acá que me lea mis posiciones de memoria 11 y de A0 a 11 y aquí también A0 a 11. ¿Listo?
Aquí también viajarían, voy a colocarlo acá, A0, A11, A0. ¿Listo? ¿Qué otra característica necesito? Pues necesito también transferir esa información. Entonces estas memorias necesito conectar a mi bus de direcciones que queda por allá. Perdón, el Una, gráfico está un poco horrible, pero van a mis bus de direcciones. ¿Listo? Entonces yo podría expandirlas, ¿sí? ¿Sí? Tengo mayor capacidad, puedo llegar a mayor capacidad. Inicialmente hice mi configuración para que únicamente necesitaba un mapa de 4 memorias, pero yo podría expandirlas porque todavía tengo bits que me sobran para poderlos manipular. ¿Listo? Ah, ok, profe, sí, señor. O sea, en este caso ya sería 24 casi. En este caso tendríamos 4, 1, 2, 6 por 4, exactamente, tendríamos una capacidad hasta de 24K. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, dependiendo de, ¿qué va a depender mucho lo que me preguntaban ahorita? El bus de datos, ¿sí? ¿Cuántos son mi bus de direcciones? Perdón, más que el bus de datos, perdón, el bus de direcciones, la cantidad de bits que yo puedo tener en mi bus de direcciones y las diferentes capacidades de memoria. Si estas memorias son de 8K, pues ya aquí no voy a ocupar de A0 a 11, sino que voy a ocupar de A0 a 13, ¿sí? Entonces ocupo más bits para llegar a mis posiciones de memoria y mi decoder va a cambiar. Mi decoder va a tener que llegar a menos memorias. ¿Listo? ¿Sí, profe, sí, en el señor? caso del codificador, no se usaría solo un bit, el A14. Ah, sí, bueno, aquí sí, si yo quisiera únicamente para estas dos memorias, podría utilizar un bit y todavía me queda uno de sobra, ¿no? Sí, si yo quisiera utilizaría solo un bit, el A14, y todavía me queda uno de sobra. Ahí, un bit de sobra donde podría utilizar otro decodificador. ¿Listo? O el mismo decodificador, simplemente le dejo la señal A15 aquí y dos señales aquí abiertas donde no conecto nada. ¿Sí? Dos señales de enable de memoria donde no estoy conectando nada. Pensemos que tenemos físicamente esas memorias y dejamos como slots abiertos, ¿sí? Así como vienen inclusive los computadores, que uno le dice su memoria RAM es accesible de 8 gigas a 16 gigas. Entonces uno abre el computador y encuentra los espacios ahí para uno poder conectar las otras memorias. Pues es algo muy similar a lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, tiene un cierto bus de direcciones al cual puede llegar en esas memorias, ¿sí? Entonces, tiene los circuitos abiertos de tal manera que si uno requiere más capacidad, conecte más capacidad, ¿sí? Es por eso que también a uno le dan ciertas limitantes, no sé si se han dado cuenta cuando le dicen, no, su celular tiene la posibilidad de ampliar la memoria hasta cierto número, máximo 32 gigas. Y uno dice, bueno, ¿por qué no puedo ponerle una de 128? Yo tengo una de 128 que tiene los mismos pines, ¿por qué no la puedo conectar ahí? Pues porque no tiene ese bus de direcciones en las cuales va a poder acceder hasta ciertas posiciones. ¿Listo? Entonces, digamos, este ejercicio puede ser escalable a eso que uno ve que le venden en el comercio. ¿Preguntas, dudas? No, profe, pues yo creo que en el momento que comencemos a hacer ejercicios van a surgir unas cuantas, pero por Listo, ahora la sí, eso. explicación ha sido bastante clara. Listo, entonces esa es la idea. Haremos ejercicios así como lo hemos hecho en los otros temas. Haremos taller de este tema en los próximos días. Eh, Tocaremos unos temas más que son la parte de la aclaración de los buses de direcciones, los buses de datos, buses de direcciones y buses de control, que lo veremos en la próxima clase. Y la idea es que luego hagamos ejercicios para que puedan entender bien cómo se manipulan estas memorias y cómo podemos hacer diferentes configuraciones. Podemos hacer configuraciones que tengan dos palabras, cosas así. Entonces, en los ejercicios lo iremos viendo. ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo, profe. Vale, listo. Entonces creo que con eso cerraríamos el tema. Estos dibujos no quedaron tan elegantes, pero bueno, espero que sean de ayuda. Voy a parar de compartir. Con eso cerraríamos el tema de mapas de memoria. Ya saben, tenemos
las próximas clases entonces tocaremos los temas de buses de direcciones, introducción a los procesadores y comenzaremos a ver también un tema que ya nos va a ir encaminando hacia los microcontroladores que son eh, los componentes que tienen esos microcontroladores y algunas instrucciones que van orientadas al lenguaje assembler, en donde es como el primer lenguaje, digamos que de programación que se tiene para los dispositivos digitales. ¿Listo? Entonces, continuaremos con esos temas y en los próximos días haremos taller. Cualquier duda que tenga, estaré disponible para resolverla. Bueno, profe, Listo, gracias. profe, muchas ¿Listo? gracias. Listo, Voy profe. a Gracias. tomar una imagen de la clase. Ujú. Aunque es mejor aquí con todos ustedes.